Oli, seguramente ya conoces a los hongos, ya sea que los hayas consumido en una rica preparación, o visto en un videojuego muy popular, o viendo cómo crecen en el pasto, o incluso hayan contaminado tu comida. Son seres muy lindos. Estos, como ya te mencioné, pueden ser comestibles e incluso algunos provocan alucinaciones, que te dan unos viajes bien buenísimos. Sin embargo, también, estos amigos pueden causar enfermedades debido a ciertas sustancias que liberan, y es ahí donde entramos mi compañera Frida Ceballos y yo, Yael Castillo, a explicarte sobre la micotoxicosis. También llamada toxicosis fúngica, esta es una intoxicación causada por la ingesta de alimentos contaminados que han sido saprofitados por hongos, mohos o filamentosos, los cuales tienen la capacidad de producir metabolitos secundarios tóxicos que se les denomina micotoxinas. Esto tiene un alto riesgo, ya que aparte esta enfermedad se puede dar por la inhalación del mismo hongo. Y como ya dijimos, de estas micotoxinas son los metabolitos secundarios tóxicos. Estos hay en muy gran variedad, ya sean aflatoxinas, vomitoxinas, T2, cearalenona y ocratoxinas, entre otras. Hay ciertos factores que a los hongos les encantan y estos así aprovechan para poder crecer de manera adecuada. Como podemos ver en la lista está el sustrato, Que debe ser fácilmente utilizable mediante carbohidratos. La temperatura debe de ser adecuada entre 25 y 30 grados centígrados, como límite máximo 40 y 45 grados centígrados. Hay algunas especies como aspergillus que pueden producir sus toxinas a altas temperaturas, o como fusarium, que las toxinas las producen bajo congelación. estos también, la humedad es muy importante en los granos, debe tener un 10 a 18% y la humedad relativa ambiental del 70% o más. También como agente que favorece el crecimiento y el desarrollo de los hongos está el oxígeno, o los minerales como el hierro y el zinc, que son de los que más importan para los hongos. La presencia de insectos es muy importante, ya que estos actúan como agente de diseminación de la microflora y por lo tanto contribuyen al crecimiento y multiplicación de los hongos. O sea que, aunque los insectos parezcan buenos, a veces no lo son. ¡Buenas, buenas! Empecemos con la aflatoxicosis. En 1962, cerca de Londres, hubo una crisis por la intoxicación que causó la muerte de más de 100.000 pavos que consumieron cacahuates contaminados por Aspergillus flavus, es decir, con aflatoxinas. Las aflatoxinas son derivados difurano-cumarínicos que se clasifican de acuerdo a la fluorescencia que producen al ser expuestos a la luz UV. Hay azules con la letra B de blue y verdes con la letra G de green. Hay algunos con la letra M de milk porque son eliminados a través de la leche. Son producidos por Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus, Aspergillus nonus y en algunos casos también por Aspergillus puberulum. Se encuentran principalmente en el maíz, cacahuate, algodón y sorgo. Pero también pueden encontrarse en café, arroz, avellanas, almendras, cocoa, leche, algunos pescados, entre otros. Tienen efectos mutagénicos provocando cambios en el ADN, lo que nos lleva a los efectos carcinogénicos, o sea, cáncer. También tienen efectos teratogénicos. Teratos es del griego y significa monstruo. Se refiere a las malformaciones en los fetos. Son inmunosupresores y también suprimen el mensaje de síntesis del RNA e inhiben la síntesis del DNA. Las aves son más susceptibles que los mamíferos. Y dentro de las aves los más susceptibles son los patos, le siguen los pavos, los pollitos y los pollos. En mamíferos el más susceptible es el perro. Los signos clínicos son los típicos de una insuficiencia hepática aguda, es decir, icteria, letargo y náuseas. La dosis letal para perros y patos es aproximadamente de 1 miligramo sobre kilogramo. Como algo extra, se hizo un experimento en el que a los cerdos se les dio malta de cervecería contaminada con aflatoxinas y mostraron signos como caminar en círculos, hiperestesia al tacto y muerte brusca. Hiperestesia al tacto es una reacción exagerada al tacto y causa todas estas lesiones: cirrosis hepática, necrosis hemorrágicas hepáticas, carcinomas y tumores nasales, sobre todo en ovinos, petequias y equimosis difusas, gastroenteritis hemorrágica o catarral y
edema mesentérico. Los diagnósticos se hacen con muestra de orina y leche si es que el consumo del alimento contaminado fue reciente, o con bioanálisis de alimentos, y también se puede hacer con presencia de fluorescencia. Se toma una muestra del alimento y se expone a la luz UV para detectar fluorescencia verde o azul. El pronóstico depende de la dosis, del tiempo de ingestión, de la edad, de la especie y en general de la característica del paciente. No existe un tratamiento específico y para la prevención y control se sugiere que en el lugar en donde se almacene el alimento existe una buena ventilación, se debe enfriar y secar el grano rápidamente. También se debe tener cuidado en el transporte. Y pues bueno, estos chícharos que pueden ver aquí son como chícharos envainados, ¿verdad? Pero no, es un hongo que se llama Fusarium. Estos liberan un tricoteseno tipo B llamado deoxinivalenol, o para los cuates, DON o bien vomitoxina. Y estos canijos se encuentran infestando en altas concentraciones en cultivos como los de maíz, avena, cebada y trigo. Y en su contraparte infestan en pequeñas concentraciones sobre el centeno, el sorgo, el arroz y el triticale. Vomitoxina tiene efectos sobre la síntesis proteica y de esta manera desencadena todas las demás acciones que pues esta provoca, ¿no? ¿De qué manera nuestra enemiga vomitoxina actúa sobre la síntesis proteica? Pues miren, esta bloquea los procesos de elongación a la vez que activa las proteínas inactivadoras de ribosoma. De esta manera genera la inhibición de los procesos de traducción y a su vez la inhibición de la síntesis de proteínas, lo que provoca alteraciones en la división celular y en la estructura de la membrana. También, como podemos ver en la descripción de teratógenas simbrotóxicas, quiere decir que administrado en hembras gestantes, el producto puede correr mucho riesgo. Y pues el nombre de vomitoxina no es una casualidad, ya que presenta signos como la disminución del peso corporal que hace que los animales se puedan ver como Santa's Little Helper, o alteraciones inmunológicas, o irritación dérmica y gastrointestinal, pero lo que más provoca, bueno, pues lo que da su nombre principalmente es la emesis o el vómito. O sea, podemos ver que Jake probablemente pueda tener vomitoxina. Como lesiones principales que puede causar la vomitoxina después de que se encuentre en un estado agudo pueden ser la alteración dérmica con inflamación y necrosis, la ulceración o la necrosis oral y de esófago. En el diagnóstico se pueden presentar un aumento en el ácido láctico de la sangre, un aumento en los triglicéridos totales y colesterolemia, un aumento en la actividad del ácido aspartico y un aumento de la fosfatasa ácida. ¿Cómo lo vamos a obtener? Mediante una cromatografía, la cual consiste en ser un proceso químico que separa una mezcla en sus componentes individuales. Y así llegamos al pronóstico. Si se presenta una micotoxicosis aguda en vomitoxina, pues el pronóstico es malo, o sea, significa la muerte del animal. El tratamiento pues no es muy específico, solo se basa en transfusiones sanguíneas y vitamina K y pues antifúngicos más que nada. Y pues para la prevención y control de nuestros compadres pues necesitamos un uso preciso de los fungicidas, prestando atención en el secado y en el almacenamiento y transporte para que pues no haya los factores necesarios para que los hongos puedan desarrollarse. Las micotoxinas T2 pertenecen a los tricotesenos de tipo A, que son productos de los hongos del género Fusarium sp. En cuanto a la morbilidad y mortalidad de 70.000 aves, 70% enfermaron y de ese 70% solamente el 8% fallecieron. En vacas lecheras con alimentación de campo se calcula el 20% de muertes. En intoxicaciones agudas hay altas tasas de mortalidad y la dosis letal en porcinos y ratas es de 4 miligramos sobre kilogramo. T2 afecta la síntesis proteica, tiene acción citotóxica, sobre todo en órganos o tejidos que crecen rápidamente y tienen un recambio constante. Actúa sobre células linfoides a nivel del DNA. Son agentes inmunosupresores, teratogénicos y embriotóxicos. En cerdos, aves y bovinos se presentan signos como toxicosis con deshidratación y problemas digestivos. En aves de engorda, retardo en el crecimiento. También hay problemas en sangre, fiebre, anemia e incremento de enfermedades infecciosas.
Causa lesiones en cavidad oral con aumento del tiempo de acción de protrombina como factor de coagulación. Provoca lesiones en el tracto digestivo en general, como gastritis, enteritis, contenido intestinal sanguinolento y hemorragias de la subserosa intestinal. Un cuadro agudo puede causar la muerte. El diagnóstico exacto se hace por cromatografía de alimentos. El tratamiento incluye transfusiones, vitamina K y antifúngicos. Para la prevención y control se recomienda poner atención en el secado, almacenamiento y transporte de los alimentos, así como separar granos fracturados o descascarillados y las cosechas dañadas. Cearenanona es otra micotoxina producida por hongos del género Fusarium, en específico Fusarium roseum, y sus subespecies Pulmorum, Avenasium, gibosum, además de Fusarium tricinctum y Fusarium oxysporum. Tienen actividad estrogénica. Se encuentra principalmente en el maíz, pero también se desarrolla en avena, trigo, cebada, sorgo y en la hojarasca, o sea, en los montoncitos de hojas secas. Afecta principalmente a las hembras de 6 a 7 meses y hay una alta mortalidad en neonatos. Actúa uniéndose a receptores de estrógeno debido a que tienen un gran parecido. Entre los signos más importantes se encuentra la vulvovaginitis y el aumento de las glándulas mamarias, además del crecimiento del útero, abortos, estros anormales, partos tempranos. Causa lesiones como edema e hiperplasia del útero, atrofia de ovarios, hiperplasia de conductos de la glándula mamaria, metaplasia escamosa del cérvix. El pronóstico es infertilidad. Ceranol es la forma sintética de cearenanol y se utiliza como estimulante de crecimiento debido a su actividad estrogénica en bovinos de carne. Como prevención y control es muy importante la selección y separación de los granos descascarillados y tener un buen manejo del polvo y las cáscaras del resto del cereal para evitar una contaminación. Dame una O, dame una T, dame una A. ¿Qué dice? Ocratoxina. No es cierto, no dice eso, pero pues es básicamente lo mismo. La ocratoxina es una toxina producida por los hongos Mycomicetos aspergillus y Penicillium. Puede estar presente en cereales y legumbres de regiones templadas, mayoritariamente del hemisferio norte. Con esta toxina, los rumiantes salen bien ganones debido a que su microbiota ruminal puede hidrolizar la ota. De ahí en fuera, los mamíferos presentan biodisponibilidad a esta toxina superior al 50%. Para la ota, existe una rápida absorción en el estómago, debido a las propiedades desácidas de este, y la que puede llegar al intestino, la absorción se ralentiza. Así, esta micotoxina tiene una alta afinidad por proteínas plasmáticas. También puede llegar a haber una acumulación en mamíferos en riñones, hígado, páncreas e intestino, a excepción de las aves, las cuales no han llegado a presentar una acumulación en ningún órgano específico. Y de las características que puede presentar la patogenia es la alteración de las mitocondrias, la inhibición de la glucogenólisis hepática, la respuesta inmunohumoral y celular, síntesis proteica y abortos. A la vez, esta puede llegar a ser teratogénica y mutagénica, posiblemente embriotóxica. Pero se podrán preguntar por qué se debe esto. Al menos yo sí. Esto se debe debido a que el mecanismo de acción es la inhibición de la síntesis proteica a nivel posttranscripcional por una inhibición competitiva de la ctRNA sintetasa. Y de los signos que pueden presentar los efectos de esta micotoxina es la anorexia, la pérdida de peso, poliuria, que es un exceso en la cantidad de orina, polidipsia, que es un exceso de sed, hemorragias digestivas y deshidratación. Así, altos niveles de OTA-A son nefrotóxicos. En las lesiones que se encuentran están los riñones amarillos grisáceos con o sin edema perirenal, degeneración y hielina en túbulos contorneados proximales Del riñón, evidentemente. y la necrosis y degeneración del hígado. El pronóstico para la enfermedad de este tipo de micotoxicosis es que se dio una muerte a las pocas semanas de haberse administrado la OTA y que pues descanse en paz nuestro pobre amiguito. En el tratamiento se pueden aplicar absorbentes como colestiramina y polivinil polipirrolidona, ya que tienen la capacidad de adherirse a la OTA. En el diagnóstico se puede realizar mediante cromatografía. Aquí se presenta la uremia elevada y la creatinina elevada. En la prevención y control se pueden mencionar la rotación de cultivo, la planificación del cultivo, el secado de los granos y el almacenamiento en condiciones secas. Y finalmente podemos mencionar que para las micotoxicosis, cuando el animal ha ingerido la micotoxina, es
muy conveniente utilizar absorbentes como tratamiento. Los más utilizados son aluminosilicatos. Y entre estos se encuentran las zeolitas naturales, la clinopilolita, los aluminosilicatos de sodio y calcio hidratados, las benonitas naturales y la montmorilonita. Entre otros tratamientos alternativos se puede utilizar el carbón activado.